Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver el tema relacionado con el sistema de partidos políticos en Chile. De acuerdo a los objetivos priorizados, nos corresponde comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema político y la profundización de la democracia. Aquí tenemos varios conceptos básicos que los vamos a estar analizando un poquito más fino. Tenemos primero la ideología. Cuando hablamos de este concepto nos referimos a un conjunto de ideas, creencias, valores y visiones que otorgan a los individuos una determinada visión respecto a la realidad. En ese caso también podemos incorporar las religiones. Las religiones es una forma de ideología. Da lo mismo el tipo de religión, si tiene ya una escala de valores, una escala de creencia y una visión en torno a la sociedad, también está considerado como tal. Usualmente, los partidos políticos se organizan en función de dichas afinidades. O sea, si comparten una visión en común sobre lo que ellos esperan de una sociedad, puede ser incorporado como una afinidad ideológica. En cambio, la doctrina política consiste en un conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo en relación a la sociedad y a la representación política. Aquí vemos generalmente la visión dentro de un grupo social. Por ejemplo, no es lo mismo una doctrina política asociada a los grupos de la élite como sería lo contrario, una visión populista, ya que estamos ahora dentro del concepto de la rivalidad ya no entre izquierdas y derechas, sino que entre ser populista y no populista. Aquí generalmente hablamos de rivalidades, de acuerdo a una visión doctrinaria, puede ser eh, opuesta o afín, en la cual la élite puede tener una visión en torno a la sociedad que puede ser contrapuesta a la visión del pueblo. Eso es lo que generalmente habla de una doctrina política. Vuelvo a repetir, pueden ser un conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo. Si la élite tiene una visión de la sociedad, eh, incluso algunos criticarán de desconectada, es porque su doctrina política lo plantea así. Y el pueblo también puede tener su doctrina política. ¿Cómo se plantea eso a nivel macro? A través de los partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones compuestas por ciudadanos que son voluntarias, que están dotadas por personalidad jurídica, por lo tanto son reconocidas por el Estado. En este caso están formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno y cuya finalidad sería contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Y por último, el pluripartidismo. Cuando hablamos de pluripartidismo nos referimos a un sistema de partidos políticos donde diversas organizaciones, tanto movimientos, partidos o coaliciones, tienen la oportunidad de acceder al poder, tanto en el gobierno como en el parlamento, el cual se encuentra dividido, especialmente en este último cuerpo, en varias bancadas o fracciones políticas. Si uno generalmente revisa la composición política del Parlamento, no va a encontrar el clásico izquierda-centro-derecha, puede encontrar diversas bancadas, como por ejemplo la bancada verde social, la bancada de convergencia progresista o la bancada de Chile Vamos, que representan a diversas visiones en torno a la organización o visiones de país. Y eso están presentes generalmente en el Congreso, ya que fueron elegidos democráticamente. Históricamente, las corrientes ideológicas surgen como consecuencia de la Revolución Francesa. Antiguamente, eso existía, la política estaba relacionada con la voluntad del monarca, pero a partir de dicho proceso, que fue la Revolución Francesa, que fue generalmente en el siglo XVIII, empiezan a surgir las primeras facciones políticas de acuerdo a la ubicación que tenían dentro de la Asamblea Nacional Francesa. O sea, estaban sentados en una especie de semicírculo donde al medio estaba el estrado donde se colocaban los oradores y la ubicación de la asamblea indicaba la ideología política o más o menos las propuestas que ellos querían defender. En el lado izquierdo de la mesa central se encontraban las posiciones de izquierda. El nombre lo dice. Esta posición de izquierda tiene como punto central la defensa de una mayor igualdad social.
generalmente está asociado a la izquierda revolucionaria, que serían los partidos que plantean la revolución como una forma válida de llegar a la igualdad, los movimientos sociales también, que defienden a los sectores populares, y el anarquismo, pero el anarquismo generalmente no se identifica con este sistema formal, por lo tanto quedaría fuera de esta opción. Al medio se encontrarían las posiciones de centro, que se consideran por sí mismas como intermedias al espectro político. Generalmente, dependiendo de la circunstancia política, este bloque de centro, que generalmente es el mayoritario, se puede inclinar hacia posiciones de izquierda o pueden inclinarse a posiciones de derecha, o simplemente quedarse en su lugar fijo. Aquí generalmente lo asociamos a posiciones de centro-izquierda, centro-derecha o democracia cristiana. También aquí en la historia política chilena, también hubo partidos que no se identificaban con un credo religioso, como el Partido Radical, que también ejerció el control del centro político en una etapa de su historia. Por último, tenemos la derecha, el cual acepta o promulga las diferencias sociales, por lo tanto la derecha defiende las posiciones más liberales o defiende abiertamente la libertad. Puede ser libertad política, libertad religiosa, libertad económica, pero la libertad individual, frente a las posiciones de izquierda que plantean la defensa de la igualdad social o una mayor acción del Estado para la economía o para una mayor igualdad de oportunidades. Por lo tanto, ambos extremos son opuestos. Dentro de las posiciones de derecha estaríamos viendo el conservadurismo, las posiciones tradicionalistas, las posiciones liberales, el capitalismo, el fascismo y el nacionalpopulismo. Todos preguntarán, porque últimamente se han dado muchos memes que hablan de que el fascismo es de izquierda. El fascismo generalmente defiende las posiciones conservadoras y nacionalistas. Por lo tanto, el fascismo estaría colocado dentro de una posición de derecha, pero hacia la ultraderecha o extrema derecha. También últimamente, a contar de los triunfos del surgimiento de líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, surge un nuevo concepto de populismo, de derecha también, llamado nacionalpopulismo, el cual defiende posiciones tanto nacionalistas, ultracapitalistas y generalmente inspiradas en valores religiosos, especialmente de sectores tradicionalistas conservadores. Por lo tanto, esa sería una corriente nueva que está surgiendo y que está teniendo como vigencia en dichos países, generalmente Estados Unidos, Brasil y algunos países de Europa. Aquí en Chile, las corrientes ideológicas empiezan a tener mayor fuerza una vez que finaliza la dictadura militar en 1990. A partir de ese año hasta el 2010, gobernó nuestro país un bloque de centro-izquierda, o sea, alineado hacia esta posición, que se denominó la Concertación de Partidos por la Democracia. Gobernaron abiertamente durante 20 años, durante las cuales la democracia se perfeccionó, no siendo 100% perfecta, pero se llegó a lo que podemos denominar en historia de Chile la transición a la democracia, en la cual se tuvo que transar ciertos aspectos políticos, como la mantención de algunas instituciones como los senadores designados, el modelo electoral binominal, y la preeminencia de la Constitución del 80. Obviamente que tampoco se hizo justicia en las violaciones a los derechos humanos y no se enjuició a Augusto Pinochet o a miembros de su régimen. Por lo tanto, esta transición quedó literalmente hasta el día de hoy como una transición incompleta. A contar de 2010 hasta el 2014, llegó al poder por primera vez después de mucho tiempo lo que podemos denominar la centro-derecha a partir de la Alianza por Chile, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Este gobierno perdió las elecciones el año 2013 y entre el año 2014 al 2018 gobernó, digamos que un sucedáneo de la Concertación, en este caso los mismos partidos que conformaban la Concertación, que fueron la Democracia Cristiana, el PPD, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Socialista, más el Partido Comunista que se integró en esta ocasión, que se denominó Nueva Mayoría. Este bloque puso en el poder como segundo mandato a Michelle Bachelet. Y nuevamente, a contar del 2018, vuelve la derecha al poder
vuelve nuevamente la derecha a partir de este bloque que se llama Chile Vamos, compuesto por los mismos partidos que gobernaron la vez anterior, que son el PRI, Partido Regionalista Independiente, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli. En este caso, a contar del 2017, desde 1990 hasta el 2017 existió, como les dije anteriormente, un bipartidismo. ¿Qué quiere decir bipartidismo? Que ambos bloques, tanto la centroizquierda como la centroderecha, gobernaron de acuerdo a una política que se denominó la política de los acuerdos. O sea, en vez de llegar a soluciones radicales de cambio social, decidieron transar algunos principios ideológicos para llegar a la gobernabilidad y evitar en este caso el resurgimiento de los fantasmas del pasado, como fue el periodo de la Unidad Popular y el periodo de la dictadura, y se llegaron a algunos acuerdos. Obviamente los sectores extremos no estuvieron muy de acuerdo con esta política, y a contar del 2011, cuando empiezan las movilizaciones sociales y el cuestionamiento al orden existente desde la década del 90, empiezan a surgir movimientos políticos que están más cargados hacia la izquierda, pero sin identificarse, por ejemplo, con posiciones marxistas, como el Partido Comunista. Estos bloques generalmente no se identifican con una corriente política particular, y el año 2017, este grupo de partidos formaron el Frente Amplio, y lograron un importante porcentaje de votos que los llevó al Congreso Nacional, y hasta el día de hoy como que rompió este bipartidismo. Actualmente, a contar del año 2018, cuando se inaugura el gobierno de Sebastián Piñera, su segundo mandato, hasta el día de hoy, existe una realidad en la cual ya no hay un bipartidismo, en la cual hay dos grandes corrientes políticas, sino que hay más de tres. Tenemos tres o cuatro bloques. Tenemos en la izquierda, aquí descartemos estos dos bloques, estos dos partidos que están acá, porque son súper extremistas. Después vamos a mencionarlos uno por uno. Tenemos en este caso la Unidad por el Cambio. La Unidad por el Cambio está compuesta por tres partidos: Progresistas, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social. Aquí ya estamos hablando de que el Partido Comunista articula a estos otros dos partidos. Tenemos el Frente Amplio, que llega al Congreso en 2018, compuesto por el Partido Liberal, Comunes, los humanistas, que estuvieron un tiempo en el Frente Amplio y se salieron. Tenemos un movimiento llamado UNIR, Partido Ecologista Verde, Revolución Democrática y Convergencia Social. Tenemos lo que fue la nueva mayoría, que desapareció. Aquí en este caso la Democracia Cristiana se salió del bloque, por ende aquí la Democracia Cristiana se manda sola. Y aquí tenemos el caso de que Partido Socialista, Partido Radical y PPD formaron la Convergencia Progresista. Si ustedes se fijan, este bipartidismo durante casi 30 años ejerció un poder absoluto en Chile. Ahora, después del desastre del 2017, aquí se explica en cierto aspecto la situación de crisis que vive el sistema político. En cambio, la Democracia Cristiana corre solo, funciona solo, es un partido que literalmente se ha convertido en el partido de centro y que le encanta hacer alianzas tanto con la derecha como con la izquierda. Tenemos partidos en este caso, Chile Vamos, tenemos en este caso el bloque compuesto por 4 partidos políticos, la UDI, PRI, Renovación Nacional y Evópoli. Y si ustedes se fijan en los extremos, tenemos dos partidos que son súper opuestos y que tienen visiones súper radicales. Primero, el Partido de Igualdad, que generalmente está asociado a los que son los movimientos sociales, y que tiene mucho que ver con una activa participación desde el estallido social del 18 de octubre del 2019, obviamente no ha sido sindicado como el partido articulador de estos movimientos, pero le ha dado mucho apoyo. Y por el otro extremo tenemos al Partido Republicano, cuyo principal líder es José Antonio Kast, que tiene una visión de ultraderecha. Incluso muchos hablan de Kast como el Trump chileno, el Bolsonaro chileno, el cual tiene una visión de restauración del orden, de restauración de los valores de la derecha tradicional, y que obviamente ha tenido una postura muy crítica al gobierno actual de Sebastián Piñera. ¿Qué función tienen los partidos políticos en nuestro país? En este caso vamos a ver 5 funciones que cumplen los partidos políticos, y tenemos que ver después cómo son los medios para constituir uno. La primera función de los partidos políticos sería expresar y canalizar la diversidad de concepciones y valores de la gente dentro de un marco de pluralismo democrático. Aquí nos hablamos de la idea de crear una visión única y que todos la acepten. Aquí tenemos que entender de que existe un pluralismo político y que
los partidos cumplen la función de canalizar esas visiones. Por lo tanto, tiene que haber una diversidad de opiniones y una tolerancia a la visión del contrario. La segunda función es aportar a la resolución democrática de los conflictos sociales por medio de la producción de acuerdos políticos. En cierto aspecto es la lógica del funcionamiento de la democracia moderna. Si no se llegan a los acuerdos políticos, obviamente el sistema colapsaría y habría conflicto social. Incluso llegaríamos a los extremos como las crisis políticas, los golpes de Estado, las guerras civiles. La idea de los partidos políticos es evitar eso. Por lo tanto, lo que se busca es la resolución democrática de conflictos a través de los acuerdos políticos. En estos momentos han habido varias situaciones de acuerdo político entre los partidos para ver algunos problemas que han surgido en este último tiempo. Por ejemplo, el tema del retiro del 10% de la AFP, en la cual ciertos sectores del gobierno se alinearon con la idea de retirar el 10%, mientras que también otros sectores dentro del mismo conglomerado de gobierno estaban, pero defendían a rajatabla que no se retirara esa cantidad de porcentaje de dinero. Pero si ustedes se ponen a pensar, también se explica mucho las decisiones que ha tomado el gobierno estos últimos días, especialmente el cambio de gabinete, y sacar a algunos personajes que consideran conflictivos dentro de su sector. Pero en este caso, ahí habrían fallas con respecto a este punto. Aquí, si el partido no llega a resoluciones democráticas de conflicto social a través de los acuerdos, estaría cayendo en un conflicto interno y eso sería malo para la democracia. La tercera función de los partidos políticos sería ser un espacio para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. O sea, que el ciudadano pueda participar de la cosa pública y el partido fuera el facilitador de esa participación. Una cuarta función sería asistir o apoyar al Estado con propuestas de políticas públicas dirigidas a la resolución de problemas y demandas de la ciudadanía. Ejemplo, el 10% de la AFP. Ahí tenemos un caso de propuesta de política pública para solucionar un problema que tenemos presente, que es la crisis económica, que muchas personas están sin dinero, están cesantes y requieren urgentemente sacar los fondos de la AFP para solucionar un problema económico puntual. Van a haber gente que va a estar de acuerdo diciendo que hay que aplicar el sentido común y va a haber gente que va a estar en desacuerdo porque significa perjudicar, puede ser a las grandes empresas que sustentan la AFP o en este caso a ciertos sectores sociales. Eso es una política pública. Y por último, la última función de los partidos políticos sería estimular la participación de los ciudadanos en el aparato público estatal. O sea, para ser militante de un partido político hay que tener súper claro que si ese partido gana una elección, ese militante puede llegar a trabajar en el aparato del Estado. Porque obviamente la función de los partidos políticos es llegar al poder y ejercer influencia dentro del poder. ¿Cuáles serían los pasos para instalarse o crear un partido político aquí en Chile? Primero, para constituir un partido político tiene que haber a lo menos 100 ciudadanos que firmen y que tengan derecho a sufragio. Y que esos 100 ciudadanos que firmen no deban pertenecer a otro partido político. Sean personas independientes que tengan más o menos afinidades ideológicas comunes y que digan, ya nos vamos a juntar, vamos a firmar, vamos a recolectar firmas y formamos con 100 personas mínimo un partido. El segundo paso sería la escritura pública. Tenemos que individualizar a todos los integrantes, o sea, estamos hablando ya nombre, RUT, fecha de nacimiento, antecedentes penales, toda la información que se requiere porque CERVEL, que es el servicio electoral, tiene que revisar y chequear esas personas, por si acaso encontramos alguna persona con dudosos antecedentes. Va a haber una declaración de voluntad, por lo tanto, cuando hablamos de declaración de voluntad es la instancia en la cual la persona quiere formar un partido político y por qué razón. O sea, si yo estoy entrando al partido político porque quiero, es mi voluntad personal, hay que buscar un nombre, una sigla, un lema y una descripción del símbolo. Por ejemplo, UDI, Unión Demócrata Independiente, es el nombre del partido en la cual ya con esos nombres te puede indicar un ideario. Unión de personas que comparten ciertos valores, demócratas que creen en la democracia e independientes que no nos definimos ni de derecha ni de izquierda. Ahí automáticamente tenemos ya creado el partido político, tenemos la sigla lista. Y ahora nos falta el logo, el símbolo del partido y un lema para que nos identifiquemos a nivel electoral. Y por último, y esto es muy importante, la declaración de los principios y los estatutos. O sea, cada partido político debe tener una declaración de principios, la declaración de principios sería como una visión filosófica para lograr llegar al poder. La visión filosófica o, digamos,
directamente la doctrina política. ¿Qué aspiramos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Y los estatutos serían más o menos los reglamentos internos. O sea, los reglamentos serían, por ejemplo, ¿qué pasaría si un militante comete una falta que para el partido es intolerable? ¿Cuáles van a ser las sanciones? ¿O cuáles van a ser, por ejemplo, los mecanismos internos que va a tener el partido para tomar decisiones? Esos serían como los estatutos dentro del partido, el funcionamiento, la interna. Y por último, el último paso sería la publicación en el diario oficial. El director de CERVEL, dentro de 5 días hábiles siguientes a la solicitud de inscripción, dispondrá su publicación en el diario oficial con el nombre del partido, la sigla, el símbolo y el lema, además de publicación de la notaría y fecha de la escritura de constitución del partido político. Y ahí el partido político estaría presente. Por ejemplo, aquí con todo el caos que se generó con estos partidos que aparecieron. Ejemplo, partidos actuales que existen recién aparecieron ahora. En este caso, dentro de los partidos que aparecieron en este último tiempo, vamos a destacar, por ejemplo, gente que se salió del Partido Socialista y formaron este movimiento, que se llama Movimiento Unir. ¿Ya? Este movimiento está compuesto por 3 diputados del Partido Socialista que se salieron por diferencias ideológicas, diferencias entre diversos temas relacionados de cómo ha enfrentado el partido en estos últimos meses, decidieron formar este bloque y se salieron del bloque que estaba anteriormente, que era Convergencia Social, que está presente en el Congreso. No, Convergencia Progresista. Se salieron de ese bloque y formaron y se unieron al Frente Amplio, porque se sienten identificados con esa posición. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estábamos planteando aquí recién. En este caso, expresar la diversidad de concepciones y valores. Si alguien no está de acuerdo con la posición oficial de un partido, se puede ir. Está en libertad. O, por ejemplo, el último caso, el último ejemplo, para entenderlo un poco mejor. ¿Qué pasó con los diputados que estuvieron a favor y votaron a favor del 10% del retiro de la AFP? Lo mandaron a tribunal de disciplina de la UDI y corren el riesgo de ser expulsados por plantear una opinión opuesta a lo que dice el partido. Ahí tenemos algunas divergencias que muchos dirán, ustedes dirán, oh, pero ¿cómo la inconsecuencia? Por eso vamos a ver ahora qué pasa con esa lógica. En este caso, vamos a ver diversos tipos de partidos políticos. En rasgos generales, vamos a ver 2 grandes grupos. Los partidos que son ideológico-doctrinarios, que obviamente se casan con la ideología y con los postulados de esa ideología. Y tenemos también el otro grupo que son los partidos de notables, de cuadro y de masas, en la cual aquí lo que se da mayor importancia, si en los partidos ideológicos doctrinarios le dan mayor importancia a las ideas, en el caso de los partidos de notables, de cuadro y de masas estamos hablando de la mayor participación o mayor cantidad de militantes. El partido que tenga mayor cantidad de militantes puede ser considerado un partido de cuadros o de masa. Y eso depende si es un partido de club de amigos o un partido, en este caso, masivo. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Dentro de los partidos ideológicos doctrinarios vamos a destacar 2, que son los ideológicos y los doctrinarios. Obvio. Los partidos ideológicos plantean sus postulados y acciones que se deben fundamentar en una ideología. O sea, sus ideas, su accionar, tienen que estar fundamentados en lo que diga la ideología del partido. Son poco receptivos a los cambios, o sea, no aceptan la diferencia, no aceptan la crítica interna, se dirigen a sectores sociales específicos, o sea, tienen su público cautivo, y además su ideología es determinante, o sea, es una ideología oficial, no aceptan crítica interna ni desviaciones, por lo tanto, la persona que plantea lo contrario puede ser sometido a una sanción. Algunas veces estos partidos están asociados también con esto. Los partidos ideológicos también pueden ser partidos de cuadros, de notables o de masa. Ejemplo claro de un partido ideológico, en este caso sería el Partido Comunista y la UDI, que serían los 2 extremos dentro del espectro político. Son ideológicos, defienden una posición social, se casan con cierto tipo de público, pero a nivel político el Partido Comunista representa históricamente un 5% y la UDI tiene cerca de un 14%. Los que son doctrinarios plantean que la adopción de ideas que sirven de modelo es flexible, o sea, ellos aceptan una cierta flexibilidad de ideas, no son rígidos. Plantean que la doctrina es importante, pero pueden haber versiones.
Sus militantes se adaptan mejor a los cambios, poseen una alta heterogeneidad social, o sea, puede tener militantes que sean de sectores acomodados como de sectores populares, otorgan mayor importancia a los valores éticos de los militantes que las lucas que pueden aportar. Ejemplo, la gran mayoría del Frente Amplio. Por ejemplo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric son de clase media y personajes que eran estudiantes hace unos 10 años atrás. Y los tipos formaron un partido, tienen una amplia gama social, tenemos gente de sectores acomodados, gente de sectores humildes que defienden a esos partidos del Frente Amplio y tienen diversas visiones políticas que obviamente nos generan un punto de quiebre. En cambio, los partidos de notables de cuadro y de masa, aquí lo que prioriza es la cantidad de militantes que tienen, fieles, o sea, digamos como la hinchada de estos partidos. Algunas veces estos partidos pueden ser partidos ideológicos doctrinarios. Eso es relativo. Tenemos los partidos de notables. Aquí cuando hablamos de partidos de notables son partidos compuestos por cierto sector social. Aquí ya está como cerrado a un sector social, en la cual personas influyentes comparten un ideario común. Pueden haber fuertes liderazgos personales, lo cual puede llegar a un liderazgo supremo o un caudillismo. Tiene estructuras internas que son poco organizadas o pueden ser inestables. También tiene un financiamiento basado en aportes de los mismos notables, por lo tanto tiene que ser un partido que no es popular, sino que un partido de élite, y sus representantes gozan de amplia autonomía para tomar decisiones que ellos consideren importantes. Si lo vemos así, el partido más asociado sería el partido de José Antonio Kast, que sería el Partido Republicano, porque José Antonio Kast es el líder, el caudillo de este partido. Es una persona influyente, tiene dinero y financia todas las campañas del partido. Tiene incluso algunos representantes dentro del Congreso. Ahí tenemos un ejemplo palpable. Otro tipo de partido que depende de la cantidad de militantes para funcionar es el partido de cuadros. Este tipo de partidos generalmente se basa en un reclutamiento selectivo y una formación interna muy rigurosa. También prepara a sus militantes para ser líderes sociales o dirigentes políticos. Son elitistas también y se autodenominan como una vanguardia. O sea, la vanguardia sería como el grupo que está adelante y que dirige, en este caso, a sus electores o su base de apoyo. Tiene una estructura altamente organizada y compartimentada, o sea, tiene divisiones, tiene sección juvenil, sección femenina, sección, por ejemplo, control y cuadro, tiene sección de intelectual, o sea, son diversas visiones, son diversos compartimentos en la cual uno puede trabajar dentro de ese compartimento y ahí subir de categoría o llegar a través de un movimiento interno, llegar a los altos cargos. Tiene liderazgos fuertes, autoritarios y duraderos, o sea, pueden durar mucho tiempo y sus representantes poseen escasa autonomía, o sea, tienen que guiarse por la orden del partido. Aquí nuevamente voy a colocar de ejemplos al Partido Comunista y a la UDI. ¿Por qué? Voy a hablar más del Partido Comunista, por un tema de conocimiento puntual. El Partido Comunista generalmente hace un reclutamiento de sus militantes. Y el militante que entra primero a la juventud y se le entrega un carnet del partido. Y él automáticamente se identifica con ese partido a través de ese carnet. Por lo tanto, ahí tienes diversos tipos ahí tiene que firmar algunas reuniones. Ese carnet es el carnet que lo identifica con el movimiento. Y además, si le interesa entrar más profundamente al partido, existen escuelas de formación. La UDI también lo tiene. La UDI tiene las escuelas de formación inspiradas en Jaime Guzmán. Por lo tanto, tanto el Partido Comunista como la UDI tienen sus escuelas de formación para preparar líderes sociales. Y esos tipos cuando llegan a la política vienen con el discurso calcado, porque en este caso estos partidos de cuadro los preparan para eso. Son elitistas y se autodenominan como vanguardia, o sea, la UDI obviamente va a representar a los sectores acomodados y el Partido Comunista a los sectores populares. Y vienen con ese discurso que va a captar esos sectores. Por lo tanto, ellos son la vanguardia y los que la dirigen en este caso. Tienen su estructura organizada, tienen el liderazgo fuerte. Y ojo, en el Partido Comunista, por ejemplo, Guillermo Tellier, que es el secretario general o presidente del Partido Comunista, lleva 15 años en el cargo. En la UDI han tenido algunos conflictos internos, pero la presidenta actual, Jacqueline Van Rieselberghe, tiene 3-4 años en el cargo. Pero sus antecesores llevaban décadas.
en el cargo, porque eran liderazgos demasiado duros y se les conocía también como los coroneles. Y en este caso, en el último punto, ¿qué pasa con la disidencia? En el caso del Partido Comunista hay una sección que se llama control y cuadros, que sería en este caso los tipos que vigilan que el militante no se desvíe de la línea oficial. Por lo tanto, si la persona tiene que tener como una conducta intachable con los valores del partido. Si la persona se desvía de lo que dice el partido, lo sancionan. Lo mismo pasa con la UDI. Y por último, tenemos el caso de los partidos de masas. Los partidos de masas se identifican con el partido como una organización más que con un líder en particular. Posee un gran número de adherentes, son fuertemente jerárquicos y tienen organización estable en el tiempo, y el financiamiento se logra a través de las cotizaciones de los propios militantes. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo un partido de masas llegó finalmente a convertirse en un partido de notables. Todos preguntarán, ¿cuál será? Digo yo. En este caso, el ejemplo más palpable sería la democracia cristiana. La democracia cristiana en la década de 1960, cuando llegó al poder con Eduardo Frei Montalva, era un partido de masas que tenía miles de personas que estaban militando y millones que apoyaban los postulados políticos de dicho partido. Eso hasta la década del 90, 30 años después. A contar de la década del 90, el partido con todas sus divisiones y contradicciones internas empezó de a poco a perder militantes y a perder base electoral. Y actualmente cayó a la realidad de partido de notables también. Por lo tanto, tiene cero apoyo popular, cero apoyo también de base. Las bases no se identifican con lo que dicen sus jefes. Y hay ciertos como sectores elitarios que gobiernan en dicho partido. Por lo tanto, ahí tenemos un caso histórico de un partido de masas que llegó a ser un partido de notables. ¿Qué dice la Constitución en torno a los partidos políticos? Primero, de acuerdo a la Constitución Política, artículo 19, número 6, inciso 1, los partidos políticos establecen como principio fundamental la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres, al orden público. Por lo tanto, eso se aplica tanto a la religión como a las ideologías políticas que plantea la Constitución. Además, también existe la libertad de emitir opinión, de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que debe ser de quórum calificado. Por lo tanto, aquí la Constitución plantea de que dichos partidos y sus militantes tienen la libertad de emitir opinión y de informar sin censura y de cualquier medio, pero ojo, si cometen una falta o declaran algo de forma irresponsable, tienen que responder de los delitos y abusos que se cometan en ejercicio de la libertad de expresión. Además, también la Constitución política garantiza el pluralismo político. Esto es más importante, esto tiene que ver con lo que plantea la idea de esta clase. La Constitución garantiza la idea del pluralismo político, o sea, acepta la diversidad de opiniones políticas, pero los partidos, movimientos u otras formas de organización que validan la violencia, validan el establecimiento de un régimen totalitario, o validan, por ejemplo, el no respeto a los principios básicos del régimen democrático constitucional, por ejemplo, llamar al discurso de odio, llamar a la xenofobia, llamar al racismo o al fascismo abiertamente, pasan a ser inconstitucionales. Por lo tanto, ¿quién o cuál institución se va a encargar de establecer que un partido político cometió esas faltas y debe ser declarado inconstitucional? El Tribunal Constitucional. Aquí lo plantea en el artículo 19, número 15, inciso 6. O sea, volviendo a la idea principal, si el partido político llama, por ejemplo, a llamar al quiebre institucional, a dar un golpe de Estado, a crear un sistema totalitario, validar la violencia o cuyos actos le faltan al respeto a la democracia, deben ser declarados inconstitucionales según la Constitución. ¿Qué va a pasar en este caso con los militantes que están involucrados en dichas faltas o que cometan dichas faltas en nombre de ese partido político? La Constitución lo plantea acá. No podrán participar en la formación de nuevos partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, y tampoco no pueden optar a cargos de elección popular ni desempeñar cargos de la administración pública por el plazo de 5 años en el que se duplicará en caso de reincidencia. O sea, si esa persona comete de nuevo la misma falta una vez que lo sancionan, puede correr el riesgo de perder derechos políticos o no acceder a cargos de elección popular.
Eso para que lo tengan claro. Fíjense acá, chicos. Esto lo vimos en una clase online hace tiempo y tiene que ver con la participación política de los últimos casi 30 años. Aquí tenemos un caso de participación política aquí. ¿Por qué yo planteo este esquema? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después, que es la crisis del sistema político. En los primeros años de la democracia, entre 1989 hasta el año 2010, aquí existió la realidad del voto obligatorio. Por lo tanto, la gente tenía que obligatoriamente votar y la participación política, por ende, era muy amplia, obviamente con un cierto descenso. A contar del 2012, cuando se establece el voto voluntario, la participación política disminuye a esta realidad. En el caso de la elección del 2017, la segunda vuelta, en la cual, primera y segunda vuelta, en la cual en la primera vuelta hubo un 48, un 47% y en la segunda un 49% de participación, el candidato Sebastián Piñera sacó un 52% de los votos frente al candidato Guillé, con el 49% de la participación, o sea, estamos hablando de un 27% en realidad. Si uno se pone a pensar en este tipo de situación y cómo llegamos a esto, tiene que ver con una crisis del sistema político que vamos a ver en este caso a partir de estas ideas. Aquí el sistema político en los últimos 30 años empezó a tener un problema muy grave de legitimidad que se demostró en las elecciones que ocurrieron en el 2017 y que obviamente conllevaron al estallido social del año 2019 hasta ahora y la crisis que estamos viviendo de legitimidad. Hay dos tesis para explicar esta situación. Primero, existe una desafección electoral juvenil, o sea, los jóvenes en este último tiempo no han participado en estos procesos electorales desde el 2013 en adelante, incluso de mucho antes. Si ustedes se fijan, nuevamente volvemos al esquema, entre 1990 y 2010 hubo una disminución en la participación política, y eso generalmente tiene que ver con los jóvenes que no han querido participar, buscaron cualquier excusa, subterfugio para no votar, incluso abiertamente votaban nulo o blanco. ¿Qué quiere decir con eso? Que existe una apatía y desencanto que genera entre los jóvenes el régimen democrático, porque ellos no ven a la democracia como algo que genere mejores condiciones de vida, sino que ven a la democracia como parte del status quo. Por eso este desencanto no es un desencanto que sea objetivo, es un desencanto subjetivo. Por lo tanto, al joven no le interesa la participación política y se autoexcluye optando por otras visiones. Por ejemplo, dedicarme a la parte cultural, a la parte social, pero la parte política, no, por favor, no me meto. No me interesa. Incluso por ahí, en los 90 estuvo presente una frase que decía, no estoy ni ahí. Popularizada por un número uno del mundo conocido como Marcelo Chino Río. El no estoy ni ahí se popularizó en los 90 como una demostración de que, no me interesa el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema generalmente no me satisface. Y eso se explica generalmente a través de las consecuencias que ha dejado el modelo actual, el modelo neoliberal aquí en Chile y la globalización en general, lo cual ha generado una sociedad de consumo, lo que ha provocado que esta sociedad capitalista ha generado diversas ofertas, pero están personalizadas de acuerdo a los intereses de cada uno. Por lo tanto, se ha perdido un poco el objetivo general, el objetivo global, el objetivo en este caso de la comunidad, y se ha privilegiado, por ejemplo, mis intereses personales. O sea, la política tiene que ser para satisfacer mis necesidades personales y no las necesidades del resto. Ahora, con lo que está pasando en estos instantes, con la crisis del COVID, puede que haya un cambio. Eso hay que verlo. La otra tesis que se plantea para explicar un poco los problemas que enfrenta el sistema político chileno es las características del sistema político en sí, especialmente los mecanismos de acceso al poder. Las características de los mecanismos institucionales de los partidos políticos del sistema político desincentivan o también obstaculizarían la participación de los jóvenes a la política. O sea, puede llegar cualquier cabro a un partido político con ganas de hacer cambios, pero ven que el sistema perpetúa las mismas mañas políticas de siempre y mete a los mismos tipos como siempre, y va a generar en ese militante joven una desafección, o sea, que me siento decepcionado, y termina saliéndose del partido. O se va a otro partido que le ofrece algo mejor. Por lo tanto,
Ahí hay un tema de cuestionamiento del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de esta realidad. Aquí tenemos una distribución de inscritos y personas dispuestas a votar por grupos socioeconómicos, siendo la ABC1, el grupo ABC1, el que tiene mayores ingresos, y el grupo E, que sería el de menores ingresos. O sea, el ABC1 sería el más rico y el E el más pobre. Dentro de esta lógica, los que están inscritos y dispuestos a votar y los que están dispuestos a votar son mayoría en los sectores socioeconómicos altos que en el E. En el E, si ustedes se fijan, un 41% aproximado es una persona que está inscrita que estaría dispuesta a votar y un 69% que no está inscrito estaría dispuesto a votar. Fíjense las diferencias, un 96, un 89 versus un 41, un 69. Pero ojo, si ustedes se fijan, aquí está la desigualdad incluso hasta en las decisiones políticas. ¿Por qué razón ocurre este problema? Porque los sectores populares ven que las decisiones políticas, las políticas públicas siempre van a beneficiar a un sector político, a un sector social. Ellos son los que van a quedar fuera. Por lo tanto, empieza a haber una especie de escepticismo. Y este escepticismo genera esta realidad. Fíjense, en los otros dos puntos de acá. Tenemos los no inscritos dispuestos a votar y los que están inscritos y no inscritos que no están ni ahí con votar. Los no inscritos dispuestos a votar son un 8% de los sectores más acomodados y, ojo, un 28%. O sea, si la persona está inscrita y quiere votar, si lo sumas con el que está acá, automáticamente te hace un 60%. Pero no está inscrito en el momento de la elección. Pero fíjense, la persona que está inscrita y también el que no está inscrito, que no le interesa votar por ninguna forma, los sectores acomodados el mínimo, el 4%, pero los sectores populares el 30%, 31%, realmente. Aquí tenemos un problema. Entonces, eso fue consecuencia de 30 años de transición a la democracia en la cual, a través de la política de los acuerdos, se llegaban a transar algunas cosas y, obviamente, para ciertos sectores sociales fueron más beneficiados que las grandes mayorías. Otro elemento que representa la crisis de la representación del sistema político tiene que ver con tres aspectos. Primero, una baja identificación que tiene la ciudadanía con las grandes tendencias políticas. O sea, hay gente que no está ni ahí con la izquierda ni con el centro ni la derecha. O sea, cuando hablan de política automáticamente dice, izquierda, derecha, centro, como que no le interesa. Y eso tiene mucho que ver con un eslogan político que se dio hace unos 20 años atrás que se daba por votar a las personas y no por los partidos. O sea, cualquier cosa que hablara de ideología, partido político o doctrina política, como que generaba rechazo en la población. Además, también otro aspecto de esta crisis de representación del sistema político tiene que ver con las limitaciones que existen en los partidos al desarrollo de la democracia interna. O sea, si hay democracia interna o no hay democracia interna en los partidos políticos. ¿Y cómo se nota eso? A través de los mecanismos de selección que son poco transparentes o no representativos. O sea, el militante que entra y quiere llegar a optar a un cargo público dentro del partido, si ve que los mecanismos de selección ponen a los mismos de siempre a través de procesos poco transparentes o que son antidemocráticos, automáticamente a ese militante lo perjudica y se siente como desafectado del sistema. Además, también el tema de la renovación de las dirigencias partidarias. En estos últimos 30 años, y se nota más en el Congreso, se ha dado el surgimiento de una clase política con características de casta. Los mismos personajes de siempre que llevan 30 años en el poder y que ganan por cantidades impresionantes de dinero. Ahí automáticamente el cuestionamiento hacia ese grupo de parlamentarios, que son los que llevan más tiempo en el Congreso Nacional, los ven como un grupo social que siempre ha ganado elecciones, siempre se ha impuesto dentro de los partidos, y eso también influye su visión de la sociedad y su visión política que domina ahí. Por lo tanto, los militantes nuevos que ven que están los mismos tipos de siempre en cargos públicos, perciben que no hay renovación de imagen, no hay renovación de personas y se van de los partidos políticos. No les interesa la política.
Y por último, el tema de la limitación de la participación de la militancia de base en las decisiones. O sea, las decisiones no las toman las bases de los partidos políticos en la actualidad, las toma la casta política, la clase política, las cúpulas de arriba. Ellos toman las decisiones. ¿Qué pasa con el militante? Solamente tiene que decir sí o no, aprobar o rechazar lo que plantea la cúpula. También es un factor de crisis. Y se ha visto en los últimos meses. Y para finalizar, tenemos en este caso que la representatividad democrática está ligada a la organización de las instituciones de representación popular. O sea, en este caso, los partidos políticos están quedando fuera y están tomando mayor protagonismo, y esto todo se está dando a contar del año 2011, aquí en Chile, con la aparición de los llamados nuevos movimientos sociales, los cuales en este caso sus posiciones políticas no se acercan a los partidos propiamente tales, sino que a organizaciones sociales, a organizaciones territoriales y a organizaciones relacionadas con grupos que son locales, lo cual hace que la política esté atomizada a necesidades de ciertos sectores que son más amplios, pero de acuerdo a las dinámicas de cada territorio. No es lo mismo los problemas que hay en Cerrillos, por ejemplo, a los problemas que hay en San Miguel, a los problemas que hay en Las Condes o a los problemas que hay en Santiago. Por eso, estas organizaciones generalmente van a tomar como bandera de lucha temas que son globales, como por ejemplo el 10% el retiro del 10% de la AFP, que son globales para todo, pero también van a criticar posiciones con respecto a situaciones locales, como por ejemplo el problema de la sequía en Petorca o el problema, por ejemplo, de la inseguridad en San Miguel. Y son más populares que las ideas que plantean los partidos políticos. Entonces, ahí tenemos un tema de que ¿a dónde vamos a llegar con esta crisis? Algunos dirán, cambiando la nueva constitución se logrará buscar eso, o surgirá un nuevo populismo que va a reventar el sistema construido o heredado del régimen pinochetista, o en este caso volveremos a las mismas prácticas de siempre. Eso se va a ver en su momento. Como les dije en algunos momentos, en algunas ocasiones, cada 40 años la política en Chile sufre un sacudón. Apliquemos. Dentro de los requisitos necesarios para constituir un partido político, se considera o consideran la inscripción de al menos 100 ciudadanos con derecho a sufragio, que los miembros inscritos no sean miembros de otro partido político o presentar una declaración de principio. Como lo vimos anteriormente, acuérdense de que para formar un partido político tienes que inscribir al menos 100 personas que no pertenezcan a un partido político adicional y que tengan derecho a sufragio. Por lo tanto, ahí tenemos dos temas listos. Y además también presentar una declaración de principios una vez que avancemos en el proceso. Cuando hablamos de declaración de principios, tiene que ver con las bases doctrinarias del movimiento o partido que ustedes quieren formar. Por lo tanto, sería la correcta la E. ¿Qué importancia tienen los partidos políticos para nuestro sistema democrático? ¿Contribuyen a superar la pobreza y la delincuencia? ¿Escogen a los ciudadanos para los diversos cargos públicos? ¿Son responsables de resolver las demandas políticas de la ciudadanía? ¿Permiten someter a las distintas autoridades a la evaluación ciudadana? ¿O favorecer los acuerdos que permitan superar democráticamente los conflictos sociales? En este caso, acuérdense que dentro de un sistema democrático, los partidos políticos todos buscan contribuir a superar la pobreza y la delincuencia, pero de acuerdo a sus diversas visiones políticas. La derecha podrá superar la pobreza y la delincuencia a través de subsidio o meter más militares a las poblaciones. Obviamente la izquierda va a decir lo contrario. En este caso, todos los partidos políticos escogen a ciudadanos para diversos cargos públicos. Existen maquinarias partidistas. En la C, todos los partidos son responsables de resolver las demandas políticas de la gente. En la D, todos los partidos someten a las distintas autoridades a la evaluación. Pero generalmente no lo hacen. Por ende, esta alternativa sería la correcta. Favorecen acuerdos que permitan superar conflictos. Eso es lo que hacen los partidos políticos, llegar a acuerdos para gobernabilizar la realidad nacional. Bien, muchachos, esperemos que esto les haya quedado un poco más claro. No olviden revisar su texto del estudiante, páginas 54 y 57. Además, revisen
esta cápsula que deja puntaje nacional, que habla de los desafíos del sistema electoral en Chile. O sea, si algo no les quedó claro en este video, lo pueden complementar con este video que está acá. Y por último, métanse a este sitio web, es un sitio web propio mío, que es Historias del Barrio, y revisen en este caso el contenido que va a estar presente. Va a estar este PowerPoint y el PowerPoint que vimos antes del receso, que era de la participación electoral. Chicos, que les vaya bonito, cuídense y bueno, les deseo que les vaya bien, que tengan una bonita semana. Nos vemos, chao.